Dios les bendiga a todas las personas que escuchen esta predicación. Un abrazo de su servidor, el pastor Juan Navarro, desde la ciudad de Torreón, Coahuila, en México. Dios les bendiga. Quiero hacer esta exposición de las Escrituras. No es importante mi opinión, lo que yo piense, como no es importante tampoco la opinión de nadie, de ninguna persona, de ningún creyente, ni de ningún ministro o sacerdote de culto. Lo importante, la supremacía, es la palabra de Dios, que tiene poder para redimirnos, para salvarnos, para restaurarnos, para liberarnos. Como pastor, Dios me ha dado la responsabilidad de enseñar su palabra y de predicar su evangelio. También tengo de Dios la responsabilidad de corregir lo deficiente, de acuerdo a las cartas pastorales. Entonces, todo esto que voy a compartirte, todo este tema que te voy a compartir, no es con el ánimo de atacar a nadie, ya sea gente que está involucrada en el satanismo, en la brujería, en la parapsicología, o personas creyentes, entre comillas, pastores, evangelistas, que están haciendo lo mismo, están practicando de brujería, de hechicería, pero ellos piensan que son ministros legítimos. Yo no los descalifico. Los descalifica la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien los descalifica, yo no. Entonces voy a iniciar ya. Este tema que te voy a compartir se llama falsa guerra espiritual. Como pastor de sana doctrina estoy enseñando lo que sana doctrina es, pero hay ocasiones en que tengo que hacer apologías, es decir, defender. La fe nos ha sido una vez dada a los santos, como lo dice Judas en su capítulo único. Tenemos que contender por la fe que se nos ha entregado y mantenerla pura. Entonces, en estas apologías contemporáneas voy a compartir este tema de la falsa guerra espiritual, que cae en la categoría, esta primera parte voy a hablar de la liberación. ¿Qué es liberación? ¿A qué le llaman liberación actualmente? Diferentes grupos de creyentes. Y este postulado breve que resume este subtítulo significa para muchos la liberación, liberar a los creyentes de posesión demoníaca, ya sea debido a su vida pecaminosa o a maldiciones generacionales. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en San Juan 8:32. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entendiendo cabalmente lo que Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Noten ustedes que Cristo dijo que la misma verdad es que nos iba a hacer libres, no el hombre, no la mujer. No está en manos de ninguna persona liberar. Introducción. Hoy se está haciendo una guerra espiritual de manera falsa, errónea, herética y esotérica satánica. De manera que están llevando a cabo prácticas directamente del esoterismo, brujería y hechicería. Y esto debo decirlo de manera clara y directa. Se están ungiendo casas que se supone que hay una posesión o manifestación demoníaca. Se ungen carros, todo tipo de propiedades, se ungen y se hacen exorcismos a personas las que se sospecha están endemoniadas, posesas o poseídas por malos espíritus. Se aplican remedios que supuestamente van a liberar a los objetos y personas mencionados. Nos debe llamar la atención de este fenómeno que cada día se manifiesta con mayor intensidad, y no es exclusivo de los neopentecostales, sino que es un hecho muy generalizado en todas las áreas del entorno social, tanto entre incrédulos como católicos, entre creyentes evangélicos, conservadores, luteranos, pentecostales, neopentecostales, en fin, en todos los grupos religiosos y no religiosos se están viviendo manifestaciones paranormales, a las cuales se les ataca mediante personas que se hacen llamar desde armonizadores, sacerdotes católicos, brujos, chamanes, pastores, evangelistas y simples creyentes que creen tener el poder para tratar con malos espíritus y exorcizarlos de lugares y personas. Pero vayamos a considerar lo que la palabra de Dios enseña al respecto en la verdadera, legítima y única
liberación. Este es un tema bíblico. Consideremos el entorno a quien fueron dirigidas estas palabras. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En primera instancia sabemos que Cristo dijo estas palabras y se las dijo al pueblo judío, quienes a pesar de ser conocedores de la Torá, no conocían la verdad, como tampoco eran libres. Ellos eran esclavos de su pecado, aunque ellos tenían ciertamente parte de la verdad en la Torá, pero les faltaba conocer al Mesías, quien directamente, claramente dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una vez conociendo y recibiendo al Mesías, a Cristo, esto los llevaría a obtener la verdad. La historia se repite. Quien no conoce su historia está en peligro de repetirla. Famosa frase latinoamericana que nos exhorta a conocer nuestro pasado, para no tropezar con los mismos errores del ayer una y otra vez. La iglesia cristiana contemporánea deberíamos aprender de los escritos del Nuevo Testamento. Deberíamos aprender de los judíos contemporáneos a Cristo, según nos relata San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a analizar este pasaje bíblico y vamos a ver la primer condicionante para ser libre. Si ustedes permanecen en mi palabra. Esta es la primer condicionante, doctrina cristológica, lo que Cristo enseñó. Si vosotros permanecen en mi palabra. Entonces, cualquier persona actualmente contemporánea a nosotros, para ser libre, debe permanecer en la palabra de Cristo. Debe ser discípulo de Cristo, debe conocer la verdad y de esa manera va a ser libre. Tenemos que rechazar toda mentira, porque la verdad es antónimo de la mentira, del engaño, de la falacia, y tenemos que rechazar todo lo herético, lo falso. La segunda condicionante implícita, Cristo dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, debemos permanecer en su verdad, no en doctrinas heréticas, idólatras, esotéricas. Debemos rechazar toda mentira y permanecer en la palabra de Cristo. Esta segunda condición implícita en la primera, no puedes tú llegar a ser discípulo de Cristo si no te sometes a su palabra. Mucha gente hoy en día hasta se ostenta con ese nombre, discípulos de Cristo, pero no se someten a la palabra de Cristo, quieren hacer lo que ellos piensan y creen, es decir, ellos tienen su propia agenda, su propia doctrina, que muchas veces choca con la doctrina de Cristo. Entonces tú no puedes llegar a ser discípulo de Cristo si no te sometes a su palabra. Y una vez que te sometes a la palabra de Cristo, es la única razón, la única manera por la cual puedes verdaderamente ser un discípulo de Cristo. La tercera condicionante es, sometiéndonos a las dos anteriores condiciones, te llevarán a conocer a Cristo. Él dijo en San Juan 14:6, yo soy la verdad. Esto no es una filosofía o corriente religiosa. Cristo es la verdad absoluta. Por esa razón debe rechazar mentiras, pero también tenemos que rechazar verdades a medias, ecumenismo, relativismo, secularismo, humanismo, pragmatismo religioso. Todo eso lo tenemos que rechazar como creyentes y como iglesia de Cristo. Solo la verdad de Cristo es suficiente. No necesitamos más. Y conoceréis la verdad. Estas evidencias hablan por sí mismo si tú has conocido la verdad. Has rechazado la mentira, has rechazado las falsas doctrinas, las verdades a medias, has rechazado el ecumenismo. No eres de los que fácilmente te vas cuando dicen marcha de gloria, vamos a hacer una marcha. Tú no participas porque sabes bien que eso es un llamado al ecumenismo, donde no hay palabra, donde no hay doctrina, donde solamente los líderes se favorecen, las cabezas que manipulan y que mueven las masas. El relativismo, donde se tienen verdades a medias. El secularismo, donde se mezcla la cultura, la noche mexicana, tan famosa ante el cristianismo. El pragmatismo, donde todo lo que funciona se usa
para atraer gente, para tener una victoria, una conquista y un triunfo. ¿Pero dónde? En el mundo. Es muy diferente el triunfo humano que el triunfo divino. Es muy diferente el concepto del éxito de un cristiano, de un ministerio, de una iglesia exitosa. Es muy diferente el concepto del mundo al concepto divino. Claramente lo vemos en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. La iglesia de Laodicea era una iglesia que lo tenía todo, socialmente hablando. Cualquier gente que lo mirara diría que era una iglesia de mucho éxito, de mucha riqueza, de mucha prosperidad. Como muchas que hay ahorita, ministerios internacionales que tienen radio, televisión, que tienen mega iglesias, que tienen influencia en muchos países. Sin embargo, Cristo le dijo a la iglesia de Laodicea, estas iglesias son un tipo de la iglesia de Laodicea, que eran unos miserables, pobres, ciegos y desnudos, porque estaban conquistando al mundo, pero no se habían conquistado a sí mismos, estaban presos en su codicia, en su pecado, en su inmundicia, lo mismo que lo están estas iglesias de hoy en día. La mayoría de los ministerios de megaiglesias que existen hoy son esclavos de la codicia, son esclavos del esoterismo, son esclavos de Satanás, son líderes ciegos, guías de ovejas ciegas, aunque no creo que sean ovejas, han de ser chivas y burros. La cuarta condición es la suma de las primeras tres, te van a llevar a ser verdaderamente libre, y la verdad os hará libres. Veamos el contexto, versículo 33. Estos judíos le dijeron a Jesús, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Obviamente a esos judíos ya se les había olvidado los 400 años de cautiverio en Egipto y los años de cautiverio en Babilonia. Ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Aunque claro, Cristo no hablaba de ese tipo de esclavitud. Versículo 34, Cristo le respondió, de cierto te digo, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Mucha gente, supuestamente posesa, hoy en día, incrédula o creyente, a quien se le hace supuestas liberaciones donde se le declara ya libre de toda influencia, se cometen muchos errores, muchas herejías, graves conductas heréticas por parte de chamanes, sacerdotes y de supuestos hermanos y pastores por la ignorancia de la palabra, del evangelio de Cristo. Cristo dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, lo más fundamental de lo que Dios quiere liberar al hombre es del pecado, no de su conducta. Eso viene como consecuencia de, cuando alguien es libre del pecado, vive en santidad y toda su conducta cambia. Entonces dice aquí el versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si Cristo, el Hijo de Dios, es el que llega y libera a una persona, esa persona verdaderamente va a ser libre. Pero hoy muchos andan ahí con brujería, diciéndole a la gente que vomite o que sude para echar fuera los malos espíritus. Y ellos dicen, ya, eres libre porque vomitaste. Porque simplemente dijiste que Cristo es el Señor, ya eres libre. Porque le hiciste la prueba de que aquel que confiese que Cristo ha venido en carne es de Dios. Todo esto demuestra mucha ignorancia de parte de estos burros, de estos creyentes ignorantes de las Escrituras. Esta es una prerrogativa exclusiva de Cristo, del Espíritu Santo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como pastor por más de 34 años, yo no tengo el poder de liberar a nadie. Conozco mis límites. Soy un maestro de la palabra y enseño la palabra. Predico el evangelio. Pero Jesucristo dijo que el Espíritu Santo era el que iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo pecador. Él. Y que Él es el que los va a salvar. Él es el que va a hacer la obra de regeneración, el que va a traer a la gente y la va a llevar al arrepentimiento. El que los va a hacer nuevas criaturas y el que los va a liberar. No yo. No ningún. Esto no es cuestión de fe. Tenemos que ubicarnos y entender la Biblia, la palabra como es, no como queramos, no de manera perversa. Debemos interpretar fielmente lo que Cristo enseña en su palabra. Él habla de la esclavitud más perversa y que tiene poder para llevar al hombre a la condenación eterna, la esclavitud del pecado. Esos judíos pecadores, esclavos del pecado, a los que Cristo reprobó, aquí les enseñó dos cosas. El esclavo del pecado no es hijo de Dios, aunque sea judío y aunque tenga la Torá, eso no te hace hijo de Dios y no puedes estar en la casa de Dios.
Cristo lo dijo, el esclavo no queda en la casa para siempre. Igualmente, cualquier persona que se ostente como cristiano tiene que ser hijo de Dios, ser regenerado, ser libre, pero por Cristo, no en una sesión de exorcismo ni de esoterismo. Eso lo único que hace es atrasarte más. Quiero abrir un paréntesis aquí para contar un testimonio. Recibí una llamada cuando estaba en un programa de radio, recibí una llamada de una persona, una mujer, y me dijo que llevaba 14 liberaciones. 14 veces esta mujer había sido sometida a lo que se le llama el proceso de liberación o de exorcismo o de brujería que hacen otros. Y la última ocasión que le habían hecho esa liberación se la había hecho un falso que ahora supuestamente es pastor, un predicador muy herético de aquí de la comarca lagunera que se llama Aarón Barrientos. Él le hizo la última liberación esa vez que me llamó. Y yo le dije, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y ella me dijo, nada, todas las cosas siguen igual, no ha pasado nada. Esa mujer siguió igual, con todas sus cargas, con todos sus miedos, con todos sus problemas. En este momento hay mucha gente, muchos falsos profetas aquí en la comarca lagunera, muchos falsos cristianos, muchos pastores que están metidos hasta el cuello en brujería, en hechicería, en esto de la falsa guerra espiritual, haciendo ellos liberación a gente supuestamente poseída, practicando la proyección astral, saliéndose de su cuerpo, algunos supuestamente para hacer guerra con demonios. Es sumamente grave y ellos se ostentan como pastores, como evangelistas, como profetas. La palabra de Dios dice, continúo, cierro el paréntesis, el que es hijo de Dios es heredero del Padre. Y a continuación vienen las palabras de Cristo. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hoy se saca de contexto esta palabra. Los predicadores y maestros de hoy ignoran las condiciones que yo he enumerado y que están claramente visibles ahí en este pasaje bíblico que he leído. Algunos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen perversamente, anunciando un evangelio pervertido. Estos son los falsos maestros. Aquellos judíos contemporáneos a Cristo necesitaban perdón, arrepentimiento, abandonar su vida depravada de pecado para llegar a ser hijos de Dios y vivir sometidos a la palabra. Solamente de esta manera ellos podrían ser libres del pecado. Versículo 37, Cristo dijo, sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Esos judíos no querían ser confrontados. Ellos tenían su religión, su Torá, querían seguir viviendo sus mentiras, sus medias verdades, aunque ellos, Cristo dijo que eran homicidas. Ellos preferían llegar al crimen antes que someterse a la palabra de Cristo. Versículo 39. Ellos respondiendo dijeron, nuestro padre es Abraham. Cristo les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham deberían de hacer. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Cristo los confrontó. Si tú eres verdaderamente hijo de Dios, las obras de un hijo de Dios debes hacer y debes aceptar la reprensión que te hago en el nombre de Cristo. Corrige todas tus deficiencias, arrepiéntete, pide perdón si tú participas de esas abominaciones, de hacerle liberación a la gente, de ungir casas, de ungir carros, de usar aceite, de usar vino, de usar sal. Todo eso es brujería y tienes que arrepentirte, ya sea que seas un cristiano nuevo o un viejo pastor. Arrepiéntete porque vas camino al infierno, hijo del diablo. Nunca debes maldecir, ni herir, mucho menos matar a quien predica la verdad. Pero ¿qué se puede esperar si a Cristo nuestro Señor finalmente lo mataron? Por no creerles a sus medias verdades de Torah que tenían esos judíos. ¿Qué podemos esperar nosotros hoy, siervos de Cristo, que predicamos la sana doctrina? Solamente orar y decirles a Dios y a Cristo, líbranos, Señor, de esos asesinos de cuello blanco, de esos criminales con sotana, de esos asesinos que son ministros de culto, que han hecho sus imperios, que hacen mercadería con la iglesia, que se presentan como los apóstoles, como los profetas, como los ungidos. Líbranos de esos asesinos perversos que están asesinando a los creyentes ignorantes y a los pastores tontos que no conocen la palabra. Tengo que repetirle lo que Cristo dijo en el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. En ese punto ya se encuentra lo más grave de las acusaciones, tanto de Cristo como de esos judíos.
Cristo les dice que las obras de esos judíos provenían de su padre, del diablo, y estos judíos le responden y lo acusan de ser hijo de fornicación. Qué grave decirle a Cristo eso. Igual de grave ha sido el hecho de que este falso apóstol de Miami compare a Dios con una ramera. Ese falso apóstol, Guillermo Maldonado. Cristo te reprenda, hijo del diablo. Y todos los que siguen sus enseñanzas están siendo engañados por un falso maestro y van camino del infierno si no se arrepienten y abandonan toda esa brujería y esoterismo de estos falsos apóstoles, impostores, hijos del demonio. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Quinta condicionante: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Aquellos judíos en realidad no tenían a Dios, ya que no amaban a Cristo. Le acababan de ofender gravemente al acusarle de ser hijo de fornicación. Aquí quiero hacer una aplicación. ¿Cuántas veces he escuchado enseñanzas, prédicas, blasfemias, donde se ridiculiza a Cristo? Esos bufones de Dante Gebel, Johnny González, Cash Luna y miles más de seguidores como Marcus Witt, que sin ningún temor blasfeman el nombre de Cristo, pisotean su nombre, hacen chistes sin ningún respeto, cometiendo el pecado de sacrilegio. Aún lo más grave es la complacencia de esos creyentes y pastores que dicen ser hijos de Dios, pero que si lo fueran, las obras de Dios hicieran. A ustedes les digo lo que Cristo les dijo a esos judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento y dejen de engañar y hacer mercadería con el pueblo de Dios. Falsos maestros, impostores. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aleluya, alabado sea Jesucristo. La respuesta a esta pregunta, esos judíos que tenían su Torá, Cristo les decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Cuando el diablo habla solamente mentiras, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es muy grave, ya que los falsos maestros y aquellos promotores de herejías que hablan mentira son influenciados por el diablo. Tienen la influencia de Satanás en su vida y en sus ministerios. Existen actualmente muchos creyentes y pastores que maldicen a quienes no siguen sus herejías. Vemos el video de Benny Hinn, este falso profeta, cuando es confrontado. Hay muchas herejías, muchas falsas profecías que él ha dicho y están ahí en el internet. Y él ha maldecido a aquellos que hablan de que es un falso profeta. Aquí en la comarca lagunera hay una bruja que para muchos es una pastora, se le conoce como la hermana Luna. Yo he tenido muchos testimonios de personas que me dicen que ella los ha maldecido, porque ellos han estado con ella y la han dejado. Dios les ha abierto los ojos para que salgan de la mentira de esas falsas iglesias y de esos falsos ministros. Y esa mujer maldice a creyentes, a pastores. Personalmente, a mí me han maldecido muchas personas, muchas brujas, muchos hechiceros, muchos falsos pastores, impostores. Brujas que se han introducido encubiertamente al cristianismo y que hacen esta falsa guerra espiritual. Precisamente esta mujer es muy famosa aquí en la comarca lagunera con sus famosas liberaciones. Hace mucha liberación a pastores y a hijos de pastores, a quienes les hace liberación. Y claro, siempre cobra. Tiene una tarifa desde 500 hasta 300, 400 pesos por sesión. Y muchos creyentes tontos y pastores tontos, ignorantes, llevan a otros hermanos, a sus parientes, a sus hijos, a sus ovejas, a que les hagan esa liberación. ¡Qué aberración! Estos son pastores asalariados porque no aman las ovejas, no aman a Dios, no aman su palabra. Porque un verdadero pastor, dice la Biblia, que su vida da por las ovejas. Pero estos impostores, ministros, están haciendo una falsa guerra espiritual. Ellos están engañados por espíritus de demonios, a los cuales ellos confunden con Dios, con el Espíritu Santo, con dones que ellos tienen. Y estos pastores, hermanos, he sido amenazado yo. Por internet me han llegado mails de pastores que me amenazan
Aquí mismo en la comarca lagunera me han amenazado, me han llegado mensajes a mi celular por pastores infiltrados por falsos hermanos. Cuando se predica y se dice la verdad, yo no quiero que nadie me siga a mí, yo quiero que la gente siga a Cristo. Yo no me siento el internacional. La palabra de Dios es internacional, es mundial. El evangelio que predico es para todas las naciones. No tengo megalomanías de sentirme grande o de creerme algo. Soy un humilde pastor, muy sencillo. Y cuando la gente nos ataca hoy, así como en el pasado atacaron a Cristo, lo mataron, a los verdaderos apóstoles los mataron, por decir la verdad, por predicar el evangelio en contra de la mentira. Hoy cuando predicamos el evangelio somos perseguidos no solo por el mundo, sino por falsos hermanos. Y Cristo le dijo a los judíos, y yo tengo que decir las mismas palabras de él: nos persiguen y nos amenazan porque son hijos de su padre, el diablo. Y Cristo dijo: y a mí, versículo 45, porque digo la verdad, no me creéis. Debemos aprender del pasado, que está registrado en los evangelios, y no repetir los mismos errores y tropiezos de los judíos. Vamos a continuar con estas consideraciones. En Colosenses 1:9 dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos. El propósito y el objetivo de estas palabras de Pablo: para que anden como es digno del Señor, agrandándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero la siguiente declaración es una declaración teológica de sana doctrina que vale más de $1.000.000 para el cristianismo. Versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. No existe, bíblicamente es imposible que un hijo de Dios regenerado, nacido de nuevo, pueda ser poseído, pueda ser poseso por los demonios. Es una mentira, es un engaño, es una falsa enseñanza de falsos maestros. La Biblia dice aquí, Pablo, un verdadero apóstol, dice: el cual nos ha librado de la potestad. Hemos sido libres de la potestad de las tinieblas, del enemigo, del espiritismo, de los demonios, del mismo Satanás. Pero no solamente fuimos libres en el momento que Cristo nos redimió, sino que también dice el texto: y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y en el reino de Dios no hay caballos de Troya. A los hermanos de Colosas les dice clara y directamente el apóstol Pablo que, número 1, ellos habían sido libres del poder de las tinieblas. Número 2, que ahora ellos habían sido llevados, que habían sido introducidos al reino de Cristo. Y en el reino de Cristo, vuelvo a repetir, no hay caballos de Troya, no hay demonios, no hay espíritus, no hay cristianos posesos. Quien diga eso es un falso maestro y no lo debes oír. Aléjate. Los proponentes de la falsa guerra espiritual que enseñan y sostienen el postulado de que hay creyentes endemoniados, una de dos: o rechazan firmemente esta porción bíblica, o han sido seducidos por doctrinas demoníacas y espiritismo. En las oportunidades que yo he tenido de dialogar con hermanos y hermanas que se hacen llamar guerreros espirituales, cuando se les he enseñado que no deben andar haciendo liberaciones ni exorcismos, mucho menos a gente que es cristiana, sino que deben testificar y predicar la palabra para que la gente sea salva. A eso nos llamó Cristo, a predicar el evangelio de la salvación, a dar testimonio. Pero muchos de estos hermanos me han contestado: Dios me ha dado el don de echar fuera de los demonios y no lo voy a dejar. Por más que les he explicado con porciones bíblicas como esta, Colosenses, ellos no entienden ni quieren entender. Han sido cautivados por esoterismo, por doctrinas de demonios, al hablar con los demonios en sus sesiones que ellos le llaman liberación. Debo aclarar enfáticamente que, así como los hermanos de Colosas fueron enseñados por esta doctrina apostólica de un verdadero apóstol como Pablo, su servidor enseña la palabra de Dios, doctrina apostólica del primer siglo. No los que hoy en día se hacen llamar apostólicos o apóstoles de hoy.
El postulado bíblico apostólico verdadero que está en las Escrituras dice y enseña enfáticamente que Cristo nos ha liberado de toda potestad de las tinieblas. Entonces es una mentira que un cristiano pueda ser poseído. Implica que no existe ninguna posibilidad siquiera de que un creyente que ha sido ya liberado del poder de las tinieblas por Cristo, no existe la mínima posibilidad de que sea poseído por un mal espíritu. Debo repetirlo contundentemente. No puede ser poseído un creyente. Entonces, quienes enseñan que sí hay creyentes poseídos y que necesitan una liberación, mienten. Son falsos maestros, ignorantes de la palabra de Dios. Son ministros impostores, creyentes impostores. Algunos son esotéricos, brujos, brujas infiltrados y camuflados como creyentes y ministros. Cualquiera que sea el caso, deben arrepentirse, pedir perdón por el daño que hacen y jamás volver a esas doctrinas demoníacas. Deben someterse solo a la doctrina apostólica del primer siglo, no a las mentiras de esos falsos hermanos, pastores, profetas y apóstoles contemporáneos que hacen esas sesiones espiritistas que le llaman liberación o exorcismo. Versículo 14 de Colosenses 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí quiero decir que muchos creyentes y pastores ignorantes rechazan la teología aún sin saber qué es. Tienen problemas serios con la enseñanza, estos burros. Teológicamente la palabra redención significa lo siguiente. Redención, hay una palabra ahí, apolutrosis, del original griego, significa liberación a cambio de un rescate. Perdón y justificación, redención como resultado de la expiación, liberación de la culpa de los pecados. Según Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El conocimiento de la doctrina bíblica de la redención enseña que el sacrificio de Cristo fue tan poderoso que no se necesita más. Quien haga una liberación a una persona poseída es un ignorante, pero no solamente eso, sino que está pisoteando la obra redentora de Cristo, ya que nadie puede hacer más de lo que Cristo ya hizo por su sacrificio. Por eso Él dijo claramente en San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La liberación de las almas del poder del pecado y del poder e influencia demoníaca no está en tus manos, pastor, hermano, como te llames, ni está en mis manos. Está solamente, como siempre ha estado, en las manos de Dios solamente. Como cristianos, como pastores, como predicadores, somos llamados a predicar el evangelio de Cristo para que se arrepienta el mundo pecador y así Dios los perdone y los haga sus hijos, para que dejen de ser hijos del diablo y se conviertan en hijos de Dios, pero esto lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Eso se logra cuando se predica el Evangelio y el Espíritu Santo provoca arrepentimiento en los oyentes. Pero esta forma novedosa de hacer una liberación a las personas, aún para que abandonen sus vicios, dejen el alcohol, dejen la droga, dejen de ser adúlteros. Para eso están haciendo liberación a estos falsos ministros, para que no sean poseídos por espíritus. Todo esto es un grave error, es una falsa guerra espiritual que claramente debo llamarle espiritismo o hechicería. Esto es lo que actualmente están haciendo católicos carismáticos, neopentecostales, chamanes, esotéricos, armonizadores, pero claro, lo hacen cobrando buenas sumas de dinero. Y aquellos a los que se les hace la liberación, está la gente perturbada, enferma, esquizofrénica. Muchos se han vuelto locos y están recluidos en manicomios. Un verdadero cristiano, un verdadero ministro auténtico que crea la palabra y que se somete a ella, no hace eso. Él proclama y enseña el evangelio verdadero, conoce sus límites. Él predica la palabra y te confronta con tu pecado, que es lo único que te puede llevar al arrepentimiento. Arrepiéntete, conviértete, haz frutos dignos de arrepentimiento, porque tu religión no sirve para nada. Si Cristo no te libera, eres un hijo del infierno, eres un hijo del diablo.
Pero también muchos creyentes y pastores, cuando conocemos la doctrina bíblica de la redención, cuando sabemos en exégesis las palabras originales de la palabra de Dios y su significado, como es esta: número 1, apolutrosis; número 2, agorazo; número 3, hexagorazo; número 4, lutruo. Son palabras griegas que explican el significado de la doctrina de la redención. Todas estas palabras nos enseñan la obra de nuestra redención, que fuimos comprados con la sangre de Cristo, que fuimos sacados de un mercado como de esclavos y que hemos sido puestos en libertad. Pero todo esto solamente, número 1, por el sacrificio de Cristo. Solamente el sacrificio de Cristo es capaz de comprar al pecador de la esclavitud del pecado y hacerlo hijo. Número 2, cuando fuimos redimidos dejamos de ser hijos del diablo. En ese momento fuimos salvos y ahora somos hijos de Dios. Antes, como dice la palabra de Dios en Efesios 2 del 1 al 5, éramos hijos de ira. Es lo que enseña Pablo aquí en este pasaje de Efesios 2 del 1 al 5. Y él dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí debemos aclarar que este pasaje bíblico enseña de la influencia demoníaca, no de la posesión demoníaca, aunque sí hay gente que no es convertida que puede tener posesión. Algo que nos debe quedar claro es que Dios permite que aquellos que son hijos de desobediencia, algunos son supuestos hermanos y supuestos ministros, como se hagan llamar. Aquí el punto es que Dios permite que vengan a ellos espíritus demoníacos, espíritus que operan en ellos. Y Pablo dice: en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que todos los demás. Pero vino la solución. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por regalo de Dios, no porque alguien te hizo una liberación. Definitivamente. Nuevamente, la doctrina apostólica es contundente. Número 1, declara: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Número 2, vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, o éramos llevados por la corriente. Número 3, conforme al príncipe del mal. Y número 4, éramos hijos de ira. Pero ahora ya no lo somos. Versículo 4. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Número 1, Dios nos ha amado. Su más grande prueba es el sacrificio de Cristo. Número 2, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y número 3, somos salvos solo por gracia. Ahora estamos en el reino de Cristo. Debo reiterar que todas estas bases bíblicas declaran que no hay creyentes endemoniados ni posesos. Todo lo contrario enseña la palabra de Dios. Es el triunfo contundente de Cristo, su poder. Y ahora nuestra posición, debido a la victoria de Cristo, a la gracia de Dios sobre nosotros. En todo el Nuevo Testamento no existe ninguna porción bíblica que sugiera posesión demoníaca en creyentes. Las pretendidas bases que usan los falsos maestros son erróneas y caprichosas interpretaciones bíblicas de pasajes del Antiguo Testamento. Todo creyente que sea maestro de la palabra de Dios, más aún todo ministro, debe conocer bíblicamente la doctrina de la redención, de la justificación, la santificación. No debe despreciar el conocimiento teológico. Alguien que se hace llamar pastor debe ser un maestro de la palabra. Siempre fue un requisito en la teología pastoral, en las cartas pastorales. Antes de que alguien fuera llamado anciano, pastor, presbítero, tenía que ser un maestro de la palabra, retenedor de la palabra, fiel. Debe ser responsable de lo que enseña y predica, ya que será culpable ante Dios si enseña perversamente o si participa también en esta falsa guerra espiritual. Ya casi estoy a punto de concluir. Esta siguiente cita es cristológica.
es decir, enseñanza de Cristo. Y esta cita bíblica es la que yo le di a esa mujer cuando me llamó para decirme que le habían hecho 14 liberaciones. Yo le dije, la palabra de Dios dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras del profeta Isaías que Cristo leyera en la sinagoga de Nazaret, dijo y añadió Cristo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Solamente Cristo es el único que tiene el poder de liberar a los cautivos. Solo Cristo libera a los oprimidos. Esa profecía fue dada aproximadamente 750 años antes de que Cristo la leyera en la sinagoga de Nazaret y afirmara que el cumplimiento estaba en él. Cuando un predicador carismático o católico carismático o neopentecostal lee esta profecía y se siente lleno de poder y afirma con convicción, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad en los oprimidos. Es sumamente peligroso tomar la palabra de Dios con tanta ignorancia y liviandad. En otro tema abordaré la doctrina de la sustitución o del reemplazo. Nadie puede tomar estas palabras, nadie. Fueron unas profecías que se cumplieron solamente en Cristo, en su persona y su obra. Cualquiera que tome este texto y se lo adjudique, poniéndose en el lugar de Cristo, es un anticristo, un falso ungido, un falso profeta, un falso pastor o mesías. Existen salmos mesiánicos, muchos, son profecías que únicamente se refieren a Cristo. Y cualquier creyente, pastor o maestro que los use indebidamente es un falso maestro. Por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo 16, donde dice, no permitirás que mi alma quede en el sol, no dejarás mi alma en el sol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 22 específicamente mencionamos la porción del Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todos estos salmos son citas cristológicas. La herencia de las naciones fue entregada al Hijo de Dios, a Cristo. Y el evangelio que predicamos es mundial, es internacional, para toda tribu, lengua. Sin embargo, las naciones no son nuestras, como algunos profetas han profetizado. Dice el Señor que te da las naciones de toda América, de Europa, etcétera. O como falsos maestros interpretan perversamente algunas porciones de las Escrituras. Por ejemplo, Josué 1:3. Yo te he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lo que pise la planta de tu pie. Versículo 5. Y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la doctrina herética del reemplazo o de la sustitución. Donde se quita a Cristo, a Moisés, a Josué. Y la gente dice, estas promesas son para ti, estas promesas son para mí. Esto es una aberración y una herejía, una falsa enseñanza, una pésima hermenéutica, una pésima exégesis, enseñada por falsos maestros, donde ellos quitan al personaje central del pasaje bíblico y se ponen ellos. O le dicen, póngase usted allí, tome las promesas de Dios, tome las bendiciones, son suyas, créalos por fe. Esto no es un asunto de fe. Por favor, tengo fe en la palabra. Soy un pastor que vive por fe, un predicador del evangelio. Pero debemos de conocer la palabra e interpretarla correctamente. La palabra nos conmina a todos los pastores. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como ministro que interpreta correctamente la palabra de Dios. Me temo que estos pastores y hermanos se están presentando desaprobados delante de Dios porque no interpretan debidamente la palabra. Estos falsos ungidos ahora quitan a Abraham y se ponen en su lugar diciendo que Dios les ha dicho que su ministerio es como la arena del mar, como la multitud de las estrellas. Es lo que dice César Castellanos en sus libros, en sus visiones, que supuestamente Dios le ha dicho. Todo eso es herejía grave, pero lo más grave es que haya pastores y creyentes que se crean esas aberraciones, esas doctrinas de demonios. Y a otros les dicen, todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo, créelo. Y hay hermanitos que andan dándole la vuelta a los carros nuevos,
declarándolo: este carro es mío, este carro es mío, este carro es mío. Pasó aquí en una reunión de pastores en un lugar. Estaba por ahí un buen carro y un evangelista estaba dándole vueltas a un carro, gritando y declarando: este carro es mío, este carro es mío. El pastor estaba adentro, no hallaba qué hacer. ¿Qué hacer? Porque ya alguien había agarrado su carro afuera y decía, declarando lo que era de él. Y este pastor tenía dudas en darle el carro o no dárselo. Todo esto está sucediendo por doctrinas heréticas, por doctrinas demoníacas, por ignorancia, pero por la labor de los falsos maestros, que toman así pasajes bíblicos y que enseñan de manera distorsionada. Cuando usted escuche eso, está ante falsos maestros, ignorantes de la sana doctrina, promotores de herejías, impostores que pervierten el evangelio de Cristo, y usted debe rechazarlos, debe huir de ellos, y debe huir de esas falsas iglesias y de esos falsos ministerios. Si usted está ahí metido, esta falsa guerra espiritual que muchos están practicando, a sacar de contexto y malinterpretar la palabra de Dios. Existe una verdadera guerra espiritual, siempre ha existido, pero tenemos que estudiarla bíblicamente, entenderla, y con honestidad circunscribirnos únicamente a lo que la doctrina bíblica enseña dentro del contexto de este nuevo pacto en el que vivimos. Debo mencionar que como nunca en la historia de la iglesia, en los años recientes ha surgido esta falsa enseñanza, y una multitud de falsos maestros están escribiendo sobre el tema, están haciendo congresos de guerra espiritual, de liberación. Están juntándose grupos de hermanos que se hacen llamar guerreros. Voy a mencionar nombres de esos falsos maestros que han escrito libros heréticos relacionados con el tema de la guerra espiritual, que por desgracia son libros heréticos nada recomendables, que no edifican a ningún creyente, sino le desvían de la iglesia y ministerio a los que lo lean y practiquen esas aberraciones satánicas. La lista de autores y nombres son muchos. O sea, no se los recomiendo a nadie, solo los leo para hacer apología y para denunciar sus mentiras. Libro Conquistando las puertas del enemigo, de la autoría de Cindy Jacobs, hereje. Cómo oír la voz de Dios, de Guillermo Maldonado. Liberación espiritual del hogar, de Eddie y Alice Smith. Maldiciones sin quebrantar, de Rebecca Brown. Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. Lucha contra principados demoníacas, de Rita Cabezas. Guía de liberación de influencia demoníaca, de Rita Cabezas. El poder de atar y desatar, de Guillermo y Ana Maldonado. El ministerio del apóstol, de Guillermo Maldonado. El muro de los lamentos, de Ronnie Chávez. La línea Slay, de Ronnie Chávez. La destrucción de fortalezas en su ciudad, de C. Peter Wagner. Confrontando las potestades, de C. Peter Wagner. Debo aclarar que tengo más de 100 libros que han sido escritos por esos falsos maestros, y hay otros muchos más que no he mencionado. En una próxima apología les voy a directamente a refutar sus herejías que enseñan en esos mencionados libros. Atentamente su servidor, Pastor Juan Navarro Rodríguez, más de 34 años de vida cristiana, ministro aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, ministerio que estuve 7 años predicando en la radio. Dios me ha concedido el honor de fundar una iglesia aquí en esta ciudad. Muchos años ya de predicador y de pastor, maestro de seminario bíblico. También Dios me ha dado ese privilegio. Pastor de muchos que ahora son pastores en México y en otros países. Graduado de teología básica y también de una licenciatura en teología. Sin embargo, no me apoyo en nada de eso, sino que Cristo me llamó para que predicara su palabra. Me salvó, me redimió y me llamó al ministerio pastoral hace muchos años. No he predicado, no he dado esta enseñanza con el ánimo de descalificar. Yo no soy nadie para descalificar. Es la palabra de Dios la que descalifica. Y esta exposición que he hecho del tema de la falsa guerra espiritual, a este punto de la liberación, claramente le he demostrado con algunos pasajes bíblicos que Dios detesta, que Dios abomina, que Dios no aprueba nada de lo que se está haciendo hoy en esa falsa guerra espiritual, de ungir casas, de ungir carros, de ungir personas, de usar aceite, vino, sal, todos esos rituales que están haciendo estos falsos profetas y apóstoles y maestros en sus congresos de guerra espiritual, que se salen del cuerpo, supuestamente van a pelear con los demonios, van al infierno, hacen infinidad de cosas. Todo esto es esoterismo, es brujería, y tengo que decirlo. Dios quiera salvar a las ovejas de esos lobos. Padre, termino levantando esta oración ante su trono, suplicándole que saque su remanente fiel de esos lobos, que no permite que las ovejas sean degolladas,
que no permita que las ovejas sean engañadas. Que aquellos hermanos que están sufriendo por tantas liberaciones que les han hecho, por tantos traumas y problemas emocionales que traen, usted tenga misericordia, les salve y les sane, Señor. Que tenga misericordia de esos hermanos que ignorantemente han caído en las garras de estos falsos ministros y brujos y hechiceros que hay aquí en la comarca lagunera, que se ostentan como pastores y pastoras, como profetas y apóstoles. Tenga misericordia de esas ovejas que han ido ahí. Tenga misericordia, Padre. Siga desenmascarando a esos impostores, Señor, en el nombre de Cristo, y su pecado les explotará en su cara, de brujería, de hechicería, de inmoralidad, de idolatría, de demonios, doctrinas que llevan, y muchos de ellos están muriendo de cáncer, se están muriendo de infarto. Seguirá Dios haciendo juicios por sus aberraciones y por el daño que le hacen a la iglesia. Les ruego, Padre, por el remanente fiel, que lo guarde de todo mal, y que usted levante una iglesia fuerte aquí en toda la comarca lagunera de sana doctrina. Que usted siga llamando pastores, hermanos, hermanas, sencillos, a someterse únicamente a la sana doctrina y a su verdad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén.